en un rincón olvidado de un país que pocos conocen, en una ciudad donde las calles no tienen nombre y el tiempo parece haberse detenido, algo oscuro estaba por suceder. Esta no es una historia de héroes ni de villanos, sino de personas comunes atrapadas en una red de circunstancias que les arrastran hacia lo inevitable. La historia de María, una madre que solo buscaba respuestas, comenzaría una tarde lluviosa en un hospital que representaba una esperanza vacía. María tenía 28 años, pero su mirada revelaba la fatiga de alguien que ya había vivido muchas vidas. Madre de 2 niños pequeños, su mundo giraba en torno a ellos, a su risa, sus peleas, sus travesuras. Pero había algo que cada día le robaba más de sí misma. Sentía una presión constante en su pecho, un dolor sordo que no la dejaba respirar con facilidad. Algo en su interior le decía que no se trataba de una simple dolencia pasajera. Los médicos en su pueblo solo le daban analgésicos, pero nada cambiaba. Decidió entonces tomar una decisión que cambiaría su destino, al viajar a la ciudad en busca de respuestas, de una verdad que podía destruirla o salvarla. El hospital al que llegó era grande, pero su estado de abandono era evidente. Las paredes desmoronadas, las salas de espera llenas de gente que parecía no tener fin, la gente cansada, esperando su turno. En ese lugar, el tiempo no era un aliado, sino un enemigo. Las horas se alargaban, el silencio era opresivo, y cada tic-tac del reloj parecía recordarle que su vida ya no le pertenecía, que estaba fuera de su control. Mientras se acomodaba en una de las bancas, viendo a su alrededor, se dio cuenta de que su dolor era solo una de tantas historias que se cruzaban entre los pasillos del hospital. Pero algo en su interior le decía que su espera sería diferente, que su historia no era como las demás. El aire estaba cargado de incertidumbre, y de repente, una mujer de unos 70 años, con el rostro marcado por los años y por una vida difícil, se sentó a su lado. María al principio pensó que la mujer solo quería compañía, pero lo que esta mujer le dijo esa tarde cambiaría su vida para siempre. «¿Esperas mucho, verdad?», le preguntó la mujer, su voz rasposa pero con una calma extraña. María, algo sorprendida, solo asintió. No quería hablar, no podía, pero la mujer continuó, como si ya supiera lo que estaba por decir. «El tiempo aquí no pasa de la misma forma para todos. Hay quienes esperan una vida entera y nunca reciben lo que vienen a buscar. Y hay otros que, aunque logren encontrar respuestas, esas respuestas ya no pueden salvarlos», dijo la mujer, con una mirada profunda, como si hablara desde su alma. María la miró sin entender del todo, pero sintió que esas palabras no eran solo una simple observación. La mujer comenzó a contarle la historia de su nieto, un niño que, a tan corta edad, fue diagnosticado con una enfermedad rara, una de esas que nadie puede diagnosticar a tiempo y que, cuando lo hacen, es demasiado tarde. La mujer relató cómo su familia había luchado durante años, buscando tratamientos, pero al final, la muerte llegó sin previo aviso. «Lo peor no fue la enfermedad», dijo la mujer, «fue ver que nunca tuvimos tiempo para prepararnos, para entender lo que realmente estaba pasando. Cuando entendimos la magnitud de lo que sucedía, ya era tarde. Eso es lo que te consume en el no saber». María escuchaba, sin poder despegar la vista de la mujer, como si sus palabras llegaran de otro lugar, de otra realidad. No entendía por qué le estaba contando todo eso, pero la sensación de que sus palabras iban mucho más allá de una simple charla de hospital era inconfundible. La mujer la miró con una intensidad que le heló la sangre y dijo: «Hay algo peor que la enfermedad. María, la espera. A veces la gente no sabe cuánto está dispuesta a esperar por algo que nunca llegará». Esa frase quedó grabada en su mente. Mientras la mujer se levantaba para irse, María no pudo evitar pensar en lo que le había dicho en la espera. En esos pocos segundos, las palabras de la mujer parecían resonar con su propia vida, con lo que ella había estado viviendo en los últimos meses. Estaba esperando respuestas, esperando que alguien la salvara, esperando que todo el dolor que sentía desapareciera por fin. La mujer se despidió sin decir una palabra más, pero antes de alejarse, se giró y la miró por última vez. «No todos tienen la suerte de recibir lo que esperan», dijo con una suavidad que aún resonó en el aire. María la observó alejarse entre la multitud, mientras sentía que algo en su interior se rompía. Las horas siguieron pasando, pero para María ya nada era igual. Aquellas palabras le habían calado hondo,
La espera no solo era un tiempo, sino un proceso que podría marcar el final de su vida. Algo más oscuro, más profundo, se estaba gestando en su interior. Un miedo que no podía describir, pero que, por primera vez, sentía en su pecho. El diagnóstico estaba cerca, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras la sala de espera se llenaba de nuevos rostros, de nuevas historias, María seguía atrapada en su propio miedo. Sabía que algo estaba por suceder, algo que no podría controlar, pero que cambiaría su vida. Y aunque no sabía si era el destino o la fatalidad lo que le esperaba, estaba a punto de descubrir la verdad que todos temen enfrentar. El reloj marcó las 3:00 p.m. y en ese momento, todo lo que había estado esperando comenzó a desmoronarse. La puerta del consultorio se abre, y María, con el corazón acelerado, escucha su nombre. Un nudo en el estómago se forma al levantarse. La sala de espera ya no tiene el mismo peso. Ahora es un portal a lo desconocido. Se dirige hacia el pasillo sin mirar atrás, sintiendo que cada paso la aleja más de la vida que conocía. Al entrar, el médico, un hombre de unos 40 años, la saluda con una sonrisa que intenta ser reconfortante, pero algo en su rostro le indica que esta visita no será como las demás. María, por favor siéntate, le dice mientras le señala la silla frente a su escritorio. El lugar está lleno de libros sobre medicina, pero el ambiente es frío, casi clínico, y el único sonido es el de la máquina de escribir, que aún sigue operando en la mesa. El médico comienza a revisar su expediente. El silencio se vuelve insoportable. María no sabe si hablar, si preguntar, o si simplemente esperar que él le diga lo que tiene que decir. El sonido de su respiración retumbaba en sus oídos, mientras sus manos se apretaban con fuerza sobre la rodilla. Finalmente, el médico rompe el silencio, pero sus palabras no llegan como ella esperaba. María, después de los exámenes, tenemos los resultados. Lo que has estado sintiendo no es algo pasajero. Tienes un diagnóstico grave. Se trata de un problema cardíaco. Tu corazón está muy debilitado, y si no recibes tratamiento pronto, los resultados pueden ser devastadores. Las palabras del médico caen sobre ella como un balde de agua fría. No puede entender del todo lo que está escuchando, pero si sabe una cosa, su vida, tal como la conocía, ha cambiado para siempre. La tensión en su cuerpo se incrementa y su respiración se acelera. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que hacer ahora? El médico continúa, explicando los pasos a seguir, las medicinas, los procedimientos y las posibles complicaciones. Pero María ya no escucha. Sus pensamientos están atrapados en el eco de sus propias preguntas. La espera de esos meses de incertidumbre se ha materializado finalmente en una verdad amarga. Su corazón estaba en peligro, y la vida que había construido, su familia, todo lo que le daba sentido, estaba en juego. El médico le da una receta y le explica que debe comenzar un tratamiento inmediato. Si sigues mis instrucciones, tienes una oportunidad de mejorar, pero sin esto, la situación se agravará rápidamente, le dice, mientras se levanta y la acompaña hacia la puerta. María toma la receta sin decir una palabra, como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta, como si fuera un sueño del que no podía despertar. Al salir del consultorio, las luces del hospital la cegan por un momento. Siente que la realidad se ha distorsionado y que todo lo que sabía sobre el futuro ha dejado de tener sentido. El dolor en su pecho es ahora más fuerte, pero no es físico, es un dolor que se ha instalado en su alma. Mientras se aleja del hospital, María siente que el peso de sus propios pensamientos la aplasta. De repente, las voces que la rodean, los murmullos de las personas en la calle, los coches pasando a toda velocidad, todo eso le resulta distante, irrelevante. Está atrapada en una burbuja de desesperación, incapaz de comprender qué hacer con la información que acaba de recibir. ¿Cómo le explicará esto a sus hijos? ¿Cómo les dirá que tal vez no puede estar con ellos como lo había planeado? ¿Y qué pasará con todo lo que había soñado? En su mente, las imágenes de su vida con su familia comienzan a desdibujarse. Todo lo que antes le parecía tan importante, ahora se ve lejano. Los recuerdos se entrelazan con el miedo y la tristeza. No puede evitar preguntarse si tomará la decisión correcta al seguir el tratamiento, o si esto solo será un alivio temporal para una condena inevitable. De camino a casa, el frío viento de la tarde la azota en la cara, como una metáfora de la dura realidad que acaba de enfrentar. El futuro ahora se ve incierto. Ya no puede aferrarse a la esperanza ciega
que la había mantenido en pie. Lo que había sido una simple espera se ha transformado en una carrera contra el tiempo, una que no sabe si logrará ganar. La sensación de que la vida ya no le pertenece se intensifica. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, parece estar en peligro. Y en medio de ese caos emocional, una pregunta persiste: ¿realmente tendrá tiempo para luchar? A lo lejos, el sonido de una ambulancia la hace volverse. En su mente, ese sonido ya no es solo un ruido lejano, sino el recordatorio de la fragilidad de la vida, de lo efímera que es. Y lo peor de todo es que, por primera vez, María siente que la espera ha sido mucho más que una simple interrupción en su vida. La espera, de hecho, ha sido su condena. La cámara sigue a María mientras camina por la calle, con pasos lentos, con la mirada fija al frente, como si su cuerpo estuviera aquí pero su mente estuviera atrapada en un laberinto del que no sabe cómo salir. La gente sigue a su alrededor, las luces de los coches siguen brillando, pero nada de eso tiene importancia. La vida sigue para todos, pero para ella, el tiempo se ha detenido. La cámara enfoca el horizonte, donde el sol comienza a ponerse. Un nuevo día está por llegar, pero para María ese día podría ser el último de su vida, tal como la conocía. El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad comenzó a apoderarse de la ciudad. María llegó a su casa, pero no podía sacudirse la sensación de estar atrapada en una pesadilla. Sus hijos, pequeños y ajenos a todo lo que sucedía, corrían por la sala, riendo y jugando como si nada en el mundo pudiera romper esa burbuja de inocencia. Al entrar, María intentó sonreír, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus hijos la miraron con una alegría que contrastaba con la tristeza que llevaba dentro. Se sentó en el sofá, dejando caer la bolsa con la receta sobre la mesa. Su corazón latía más rápido, no solo por el miedo a lo que venía, sino por la carga que sentía en su pecho. Aquel diagnóstico había perforado las paredes de su vida, y lo peor era que no sabía si tenía el tiempo necesario para repararlas. «Mami, ¿estás bien?», preguntó su hija menor, con una mirada preocupada, mientras se acercaba a ella. María la miró, los ojos llenos de un dolor invisible. «Sí, mi amor, solo estoy cansada», respondió con una voz temblorosa, tratando de ocultar la verdad, pero en el fondo sabía que la mentira era más fuerte que cualquier explicación. Esa noche, María no pudo dormir. El sonido de su respiración entrecortada la mantenía despierta, mientras las palabras del médico seguían resonando en su mente. En sus pensamientos, la espera se había convertido en una amenaza constante, como si cada segundo fuera un peso que no podía soportar. El miedo la invadió de nuevo, y por más que intentaba calmarse, la idea de no saber cuánto tiempo le quedaba para estar con sus hijos la paralizaba. Finalmente, se levantó de la cama, se dirigió a la ventana y miró hacia afuera, hacia la ciudad iluminada que seguía su curso sin detenerse. En la distancia, se oían los murmullos de la vida cotidiana, ajenos a la tormenta interna que la consumía. De repente, algo en su interior hizo clic. No podía seguir viviendo con el miedo, con la incertidumbre. No podía permitir que el diagnóstico y la espera definieran su futuro. Tenía que tomar el control, aunque no supiera cómo hacerlo aún. A la mañana siguiente, María fue a la farmacia, compró los medicamentos y empezó con el tratamiento, aunque en su mente aún no estaba segura de lo que pasaría. De vuelta en su hogar, se sentó con sus hijos y les explicó, de la manera más simple posible, que todo estaría bien. Les prometió que lucharía, que haría todo lo posible para estar con ellos, para seguir compartiendo momentos, aunque la vida le diera un camino incierto. A medida que pasaban los días, María empezó a notar cambios, no en su cuerpo, sino en sí. Cada vez que tomaba los medicamentos, sentía que estaba recuperando algo que había perdido la esperanza. La espera ya no la asustaba tanto. Comenzó a comprender que aunque el futuro estaba fuera de su control, lo que realmente importaba era cómo elegía vivir en el presente. Un mes después, María volvió al hospital para sus revisiones. Esta vez, no sentía el miedo paralizante de la primera vez. Cuando entró al consultorio, el médico la miró sorprendido. «María, los resultados son sorprendentes», dijo. «Tu corazón está respondiendo al tratamiento mejor de lo que esperábamos. Estás mejorando». A María apenas podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. En su pecho, la presión había disminuido y por primera vez en mucho tiempo pudo respirar profundamente. Sin embargo,
El verdadero cambio no estaba solo en su salud. María había aprendido que la espera, aunque dolorosa, no podía ser la dueña de su vida. En cada momento de su día, en cada risa compartida con sus hijos, en cada conversación con su familia, ella había encontrado una nueva forma de vivir. El tiempo ya no era su enemigo, sino y aunque el futuro seguía siendo incierto, lo enfrentaba con una fuerza renovada, con una fe inquebrantable en que las respuestas no siempre llegaban cuando las buscábamos, pero que al final la vida siempre nos daba lo que necesitábamos para seguir adelante. La historia de María no es solo una historia de enfermedad, es una historia de lucha, de aceptación y sobre todo, de esperanza. Porque a veces cuando la vida nos pone en la cuerda floja, es solo entonces cuando realmente aprendemos a vivir. María, con su corazón fortalecido, ya no teme lo que vendrá. Lo que teme es perder la oportunidad de vivir plenamente cada segundo. Y mientras observa a sus hijos jugar en el jardín, ella sabe que la espera ya no la define. El amor, la familia y la voluntad de luchar por un mañana mejor son lo que realmente le dan fuerza para seguir adelante. Y mientras el sol se pone, la cámara se aleja de la ventana, mostrando a María sentada junto a sus hijos con la certeza de que sin importar lo que la vida le depare siempre, habrá tiempo para seguir amando, para seguir luchando. El tiempo finalmente ya no es su enemigo y su aliado.